Hablar sobre economía, educación, sobre los temas que nos involucran como país. Y a esta hora recibimos al economista, profesor y músico también, Felipe Argote. Felipe, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gusto en saludarlo, gracias a usted por aceptarla. El viernes conversamos con el ministro de Economía, Felipe Chapman, preguntándole más que nada sobre la situación económica del país. Y una de las consultas que le realizamos fue sobre las peticiones que está haciendo el país de préstamos. Hubo una información de una nueva solicitud, una nueva adquisición de Panamá en torno a un préstamo para diferentes asuntos y motivos. Y la respuesta de Chapman fue justificando el mismo préstamo y hablando de la buena aceptación y recomendación que tenía Panamá, por ejemplo, con firmas internacionales como JP Morgan. Don Felipe, ¿cómo se explica que Panamá siga pidiendo préstamos? Evidentemente no fabrica dinero, pero pide préstamos en medio de la situación económica del país. Bueno, la razón de pedir préstamos, pues, se debe a una sola razón. Es que, o sea, ¿por qué se nos dan? ¿Por qué nos dan préstamos a pesar de la situación del país? Eso es muy sencillo, porque nosotros tenemos una gasolinera que se llama Canal, que no respalda ningún préstamo. O sea, es como si tú trabajas de día, pero en la noche eres profesor universitario y te ganas un poco de plata. Y tú dices, no, pero mi salario de la noche no está comprometido. Y te vas al banco y pides prestado. Ellos te lo prestan, aunque no esté comprometido el de la noche. Porque sabes que si no le pagas, te van a quitar el salario de la noche, aunque no lo tengas comprometido. Entonces ellos te prestan porque sabes que aunque el canal, lo que entra del canal no respalda ningún préstamo, si dejas de pagar, vas a tener que usar esa plata para pagar. Y por eso te prestan. El problema es la estructura del préstamo que está estableciendo el ministro Chapman, que me parece que es absurda y equivocada, porque hasta ahora pasemos un momento para el asunto de si debemos o no prestar. Pero ya que vas a pedir prestado, tienes dos opciones. Emitir bonos, lo cual significa que tú solamente vas a pagar el cupón y va a ser fijo. O sea, puede ser alto, puede ser 6, puede ser 7%. Pero en los próximos 20 años, tú vas a pagar solamente el interés del 7%. Y al final de los 20 años, tú emites otro bono y no pagas nunca el capital. Esa es la estructura que hemos tenido. Por eso la mayor parte de nuestros préstamos son emisión de bonos. Eso no lo hacen los países que quieren, sino los que pueden. Porque cuando tú emites bonos, esperas que el mercado lo compre. Si Costa Rica emite bonos, no se lo compra a nadie. Si El Salvador emite bonos, nadie se lo va a comprar, porque ¿cómo me lo vas a pagar? Pero Panamá lo emite y sí se lo compra el mercado, porque sabe que tenemos capacidad de pago. Pero si tú te vas, como hizo el ministro Chama, a Europa y pides prestado para pagar en 2 años, es lo mismo que si tú le pagas o le pides plata al prestamista informal que va a tu trabajo a pedir a prestarte la plata. Tú tienes que pagar inmediatamente en la quincena, no solamente el interés, sino el capital. Entonces, al tener que pagar en 2 años el interés y el capital, le metes una presión al presupuesto del país mucho mayor que si fueran bonos, aunque te ahorraste 2 o 3 puntos de interés, lo cual es absurdo también, porque si tú estás pagando cupón, primero que es fijo y segundo que por efecto de la inflación, ese cupón que está pagando cada vez realmente es menos porque el valor del dinero baja. Por eso es inteligente hacer bonos y no pedir préstamos bancarios. Y todavía si vas a pedir préstamos bancarios, lo haces a 2 años a corto plazo con una tasa de interés relativamente alta para un préstamo a corto plazo. Me parece que es una estructura muy mal la que están empezando a hacer, porque eso no se hacía, se está haciendo ahora con el ministro Chapman, tal vez porque no se atreve a irse al mercado, porque tiene el temor de que los bonos se lo compren con un cupón mucho más caro y entonces deje entrever de que vamos a perder el grado de inversión. Mira, el grado de inversión no lo establecen las calificadoras. Las calificadoras interpretan el mercado y lo certifican. ¿Qué te quiero decir con eso? No es que los inversionistas están esperando que la calificadora diga si tenemos o no para subir los intereses. Si ya los intereses los subieron, las calificadoras lo único que van a decir, mira, subieron los intereses, así que
vamos a quitarle el grado de inversión porque mira, aquí está, esta es la realidad. Decía el ministro de Economía el viernes pasado aquí en Radio Panamá, la entrevista la pueden encontrar en el canal de YouTube, que Panamá ya había recibido una advertencia por parte de una calificadora y faltaban que las otras dos dieran su recomendación, que todavía no habían dado esa decisión de la pérdida de grado de inversión del país hasta este momento. Antes conversábamos también con el economista Carlos Araúz y hablábamos de que el riesgo de perder el grado de inversión era latente. ¿Qué opina Felipe Argote sobre esto? Bueno, sería una cosa espectacular el no perderlo. Porque el problema es que te das cuenta que el gobierno tiene una expresión de lo que está pasando que realmente tiene que ver solamente con sus objetivos políticos en el seguro social. O sea, tú tienes un nivel de déficit fiscal, que es lo que tiene el gobierno, de 7.5, cerró el año pasado. O sea, eso es histórico. Lo más alto, ha tenido el déficit más alto del último, al menos de este siglo. Tiene un presupuesto que pasó de 26.000 a 30.000 millones, súper inflado. Todavía se está comprometiendo a poner más de alrededor de 1.400 millones de dólares, porque está poniendo 966, pero al elevar 3 puntos, el seguro social, el pago patronal, también lo tiene que pagar la parte del Estado patronal, lo cual te va a llevar 1.400 millones, que no están presupuestados. O sea, explícame cómo, aún con esa situación, tú crees que si tú aumentas la jubilación, no te van a subir el grado de inversión y le vas a decir a la gente que te compre el argumento de que por esa sencilla razón es que podemos perder el grado de inversión. Yo lo que creo es que ellos pretenden presionar para hacer las cuestiones para después decir que esa es la razón. La razón es que tú tienes un déficit de 7.5. Eso no lo tuvo el PRD, no lo tuvieron ni siquiera en medio de las elecciones, no lo tuvimos. Mira, el déficit fiscal que presentó el país el año pasado fue mayor en términos absolutos. O sea, la cantidad de plata de déficit fue mayor que en la pandemia, que estaban las empresas cerradas, que la gente no pudo pagar, no pagaba impuestos porque no tenía economía. Y el Estado estaba repartiendo bonos de $125 mensuales a decenas de miles, a centenares de miles de personas. Y aún así el déficit fue menor que el del año pasado. ¿Cómo tú crees que en esas condiciones no vas a perder el grado de inversión? Y tú me vas a decir que el problema que lo vamos a perder si los adultos mayores no pagan la deuda de la borrachera que han tenido los partidos de corrupción y de regalar plata durante 20 años. Ahora, profesor, y la culpa la por aumentar la jubilación. Eso es absurdo. Ahora, profesor, ya que menciona el tema de la recaudación de impuestos, hoy sale una noticia de que la recaudación de impuestos para enero fue mejor de lo que se pensaba, que estuvo por los 600 y algo de millones. ¿Podríamos decir que se empieza a ver la mano del gobierno de Mulino en la recaudación o cómo lo interpretamos? Porque el año pasado fue un año mixto, mitad de un gobierno, mitad del otro. Ok, recuerden que el año pasado, el gobierno, el año antepasado, estamos hablando de 2023, el gobierno buscando plata para reducir su déficit fiscal con aquello de la creatividad contable, estableció reducción en los pagos y pagabas por adelantado. Hicieron cosas espectaculares para recuperar plata a finales del 2023 que no estaban recuperando plata del gobierno. ¿Por qué? Porque hubo una crisis en octubre de un mes, más de un mes y pico, octubre, noviembre, por la lucha contra el enclave colonial minero. Entonces había una gran crisis en octubre. Así que en diciembre ellos inventaron una serie de cosas para pagar por adelantado. Eso hace que en enero se pague menos, porque lo habías pagado en diciembre alguna gente por hacer una plata. Así que lo estás comparando con enero del 2023, que venía cargando la crisis de la lucha contra el enclave minero y que el gobierno había pedido adelanto de pago para ahorrarse plata. Entonces estás engañándote tú mismo, porque eso no era un mes normal. Y al contrario, es evidente que 600 millones son 4 reales. O sea, eso no es solución. Eso es menos de lo que quiere, lo que dice que va a poner al Seguro Social, que mira, no lo va a poner.
el Seguro Social el Estado le debe 700 millones al Seguro Social de la Ley 41. Y a mí no me crean, váyanse a la Ley 51, perdón, del 2005, que dice que el Estado tiene que darle 140 millones al IBM por año. Y miren los últimos estados financieros que presentó el actuario, que fue en 2023, que dicen que está pagando el dinero que debe del 2020. O sea, no ha pagado 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Esos son 700 millones, 750 millones, que debe el Estado de todos esos años, solamente 140 millones, que es lo único que le pone. O sea, mientras Costa Rica pone el 5% del PIB, Uruguay 9% del PIB, Brasil 10% del PIB, Panamá pone 140 millones a las pensiones, que es 0.01% del PIB, y lo debe desde 2020. Y entonces está emitiendo leyes para que le regalen 91 millones de seguro, cuando el seguro tiene 13.000 millones de dólares en fondos, y el gobierno está, que eso no lo va a recuperar en todo el año. O sea, el gobierno no recoge 13.000 millones de dólares en el año, el gobierno central. Y le está pidiendo 90. O sea, que esto se ha convertido ya en un relajo realmente, porque lo único que quieren es demostrar como que el seguro está quebrado, que no lo está. Y lo que pretenden entonces ya en su desesperación, lo único que quieren es posponer el aumento de la jubilación para dentro de 6 años, para fumigarse esos 13.000 millones y cubrir con eso el déficit. Y en 6 años no va a haber otra que aumentar todo, porque ya se acabó la plata. Esos 13.000 millones se lo van a fumigar y ya no va a haber nada. Entonces sí, bueno, vamos a aumentar la jubilación, ya que vamos a hacer y no podemos hacer más nada. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora mismo con la ley del seguro. Oiga, Felipe, le habla Manolo Álvarez Cedeño, un abrazo. Fíjese, si yo soy una persona, en lenguaje llano, aquello del déficit, ¿cómo influye entre una persona? Por ejemplo, yo voy siempre a la Avenida Central y Caledonia, me gusta comprar en esa área porque es una área muy atractiva. ¿Cómo me afecta a mí en mi vida cotidiana cuando tengo que hacer una compra, una inversión económica, aquello del déficit fiscal del que usted está hablando? Gracias, Manolo. Muy buena pregunta. Mira, desde que se eliminó la planificación, los gobiernos no ven todos no manejan más de 3 variables para poder cómo anda ajustar o no ajustar la economía. Lo que te quiero decir con eso es que son muchas variables que determinan si a ti te van a subir el precio de la camisa o te van a subir el precio de la tarjeta de crédito. Muchas variables, y el grado de inversión es una de ellas. Pero como te digo, no es que las calificadoras dicen se acabó el grado de inversión y te subieron el precio. Eso ya pasó. Ellos lo que están haciendo es certificarlo de lo que están viendo en el mercado. Entonces, una de las variables, por ejemplo, es la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal. Pero ¿qué pasa? La Reserva Federal, que es la Reserva de Estados Unidos, establece grados la tasa de interés, y como los bancos panameños piden préstamos de una forma u otra a cosas que tienen que ver con eso. Si ellos bajan la tasa de interés, se supone que tú debes bajar la tasa aquí. Y si sube, debes subir. Pero en este país, cuando sube la tasa de interés, te dicen, oye, tengo que subirte la casa porque la tasa de interés de la Reserva subió. Pero la Reserva Federal bajó la tasa de interés a 0. Durante la pandemia y a nadie le llegó una carta diciendo te bajo la tasa de interés de tu tarjeta o de tu casa. Entonces el gobierno, esa maleantería, junto con los bancos, se agarran de cualquier cosa para justificar el aumento. Pero esas mismas variables no la utilizan para bajarte los precios ni bajarte la tasa. Así que no es cierto que te quitan el grado de inversión y mañana te suben la tarjeta porque no aumentó la edad de jubilación. Eso es falso, porque eso es un solo elemento de muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de aranceles de Estados Unidos a China. Muchas de las cosas que vienen a Panamá de China van a Estados Unidos, lo empaquetan y no lo mandan. Así que si yo le sube la tasa, el arancel, que es el impuesto de importación, a nosotros nos sube el precio. Pero entonces los chinos, y todo el mundo lo sabe, ahora nos están enviando cosas directo. O sea, ya no es Amazon y ahora es Temu el que está mandando cosas y te la ponen en tu casa y mucho más barato. Pero esa mercancía toca Miami.
toca Miami porque Miami es una zona libre muy parecida a la de Panamá. Así que toca Miami. Ahora Trump quiere eliminarle que reciban ahí porque le está rebotando para Latinoamérica todo eso y se la está parando pasando por una serie de elementos. O sea, esas son una serie de variables que son muchas. Es una matriz muy compleja, pero aquí los del gobierno y sus amigos te dicen, por no aumentar la jubilación, tú vas a tener que pagar más en tu casa. Oye, ¿qué te pasa? Porque cuando la tasa de interés de la Reserva Federal se fue a cero, a ti nunca te recibiste una carta diciendo del banco, oiga, mira qué buena noticia te tengo, te voy a bajar 1/4 de punto, porque a mí me bajaron 10, no 10, me bajaron 5, así que te voy a dar 1/4 de punto a ti en tu casa, vas a pagar $10 menos. Eso nunca sucede. Entonces, te están echando cuentos, porque desde que Donald Trump dice que los chinos manejan el canal y todo el mundo sabe que es mentira, ahora los gobiernos dicen cualquier cosa porque dicen que la mentira ya no es un elemento a tomar en cuenta. Ahora, profesor, le iba a preguntar, ya que la economía depende del trabajo y el trabajo depende de la economía. La gente se queja en estos momentos de la falta de dinero en la calle. ¿Se ve alguna política pública, aparte de prestar dinero, de pedir dinero prestado y aparte de pagar deuda, se ve alguna política pública que esté realmente en sintonía de generar más empleomanía y de generar más flujo de dinero en las calles? Mira, hay muchos modelos económicos y dentro de cada modelo hay muchas escuelas de pensamiento económico. Por eso la gente cree que solamente existe el comunismo y el capitalismo. Pero solamente dentro del espectro liberal tienes a los liberales, a los neoliberales y a los libertarios, que son tres diferentes de un mismo espectro. En Panamá se ha utilizado desde siempre el modelo liberal, neoliberal, y ahora hay muchos elementos de libertarios que están dentro del gobierno y que están aplicando sus conceptos. Pero dentro de esto, digamos, dentro de este sistema hay dos modelos predominantes. Uno, el liberal, libertario y neoliberal, que dice que el Estado no interviene porque el mercado solo es eficiente, se regula. no debemos hacer mucho. Y está el sistema que llamamos keynesiano, que dice que el Estado interviene. Todos los países del mundo, y no me crean a mí, cuando Donald Trump eleva aranceles, eso es el Estado interviniendo en la economía. O sea, eso no se hacía antes, porque se decía que había que tener libertad de movimiento. Todo el mundo está interviniendo. Pero en Panamá se insiste con un modelo neoliberal. Pero ¿cuál es la diferencia? En lo que tú me preguntas. Mira, el liberalismo te va a decir, creemos confianza, para que los inversionistas vengan, abran sus negocios, haya trabajo, y ya que haya trabajo, la gente va a tener plata y va a haber plata en la calle. Eso es lo que ellos van a decir. Eso nunca ocurre. Y nosotros, mi escuela de pensamiento te dirá, no, lo que hay es que crear demanda. O sea, tú, ¿de qué te sirve que el Estado impulse y que tú abras un restaurante si cuando lo abres no hay quien te compre? Tú lo que tienes que fomentar es la demanda, o sea, que la gente tenga plata para que la gente te toque la puerta y te diga, oye, tú tienes un restaurante, tú haces una buena sopa. Entonces tú vas a salir corriendo a cocinar porque hay gente afuera queriendo comprarte. Ese es desde la demanda. ¿Cómo se logra eso? ¿Repartiendo plata desde un helicóptero? No, con el Estado creando inversión en infraestructura. Por eso desde el primer día cero yo estuve de acuerdo con el tren a Chiriquí, porque eso va a generar 7,000 empleos, más que la mina, en un lugar donde está la gente que está sin trabajo porque la minera no está trabajando. Ahí están los ingenieros de mina que necesitamos para abrir los túneles de ese tren. Ahí van a estar los trabajadores, ahí van a estar los originarios, porque es por su área que ellos van a trabajar ahí. O sea, va a haber empleo. Al haber empleo, la gente vaya a comprar, entonces se abren los negocios. Mira, eso fue lo que hizo el gobierno de Martinelli. Aunque no lo hizo pensando en un modelo económico, porque tenía de ministro un ingeniero. Simplemente había plata y vamos a hacer cosas porque así nos compramos nuestra coima. Pero al hacerlo, creó tanta demanda que empezó a crecer la economía hasta 2 dígitos. Claro, estaba basado fundamentalmente en la ampliación del canal.
pero ahora es basado en la construcción del tren al Chiriquí. Y como eso, ya la cuestión, todos los que, mira, ahí tienes el puerto de Corozal, que tendría que ya licitarse para que empiece, ya que lo paró la gente de Panamá por pagando cualquier cantidad de cosas para evitar la competencia. Ahí está la cuestión de Río Indio, que bien, o sea, hay muchos proyectos que además tienen el respaldo para poder hacer, en vez de pedir 1.400 millones, compadre, para pagar planilla, que es lo que lo usan, porque el Seguro Social tenía 35.000 empleados, ahora tiene 35.600, en 3 meses, esa plata la pides para inversión en infraestructura, no en empresas estatales. Infraestructura, lo cual hace que la gente tenga dinero, cree demanda y entonces va a haber plata en la calle. O sea, eso es tan simple, pero ellos no, porque después de tener una concepción ideológica por 50 años, es difícil que tú cambies. Entonces, si tú pones ahí un ministro neoliberal, más bien liberal, más que neoliberal, liberal, él va a pensar lo mismo que Héctor Alexander, que era un ministro liberal. Ambos buenos economistas, excelentes economistas ambos, pero su concepción ideológica establece que ellos tienen que crear confianza para que vengan los inversionistas, y los inversionistas no vienen porque con estos niveles de corrupción no hay negocio que funcione. Ahora, y por eso la economía no avanza. Ahora, profesor, usted lo decía, hay quienes dicen que el Estado no debe intervenir, hay quienes dicen que sí, pero aquí es curioso, aquí hay una contradicción muy grande, porque los empresarios defienden el libre mercado, defienden la libre competencia, pero cuando se ven en aprietos, entonces sí piden la intervención del Estado. Qué conveniente eso, ¿no? Por ejemplo, volvamos al tema de la pandemia. Darle el monto millonario que se le dio a los bancos es mero intervencionismo estatal. Subsidios a la actividad turística es intervencionismo estatal. Entonces, cuando a mí me conviene, yo sí quiero que el Estado intervenga, pero cuando no me beneficia, entonces me quejo de este Estado intervencionista que es casi una bota militar. Mira, la mayor parte de los empresarios no participan de ese carnaval de subsidios. Pero yo te voy a decir cómo funciona, porque yo estoy ahí. Yo soy miembro de organismos empresariales. Y nadie me va a dejar mentir. Okay, aquí los organismos empresariales, las dirigencias de los gremios empresariales, todo el mundo los escuchó diciendo que en el Seguro Social lo que había que hacer es cuentas individuales. Se pasaron 20 años diciendo cuentas individuales. Llegó el actuario el 6 de noviembre a decir que las cuentas son individuales para calcularte, pero una vez te jubilas ya no es individual, ya es de reparto. O sea, eso es un sistema nocional que ni siquiera se ha explicado porque a ellos no les interesa explicarlo. El día siguiente ellos cambiaron de opinión y ahora apoyan el sistema nocional cuando por 20, 30 años dijeron que era individual. O sea, así de sencillo, le dieron la bandera al día del 4 de noviembre y ya se fueron con esa bandera a defender al gobierno, no importa lo que les ponga. Miren, todos los días iban a las emisoras y a Radio Panamá a decir que los comunistas sindicalistas querían expropiar las cuentas individuales. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Bueno, este modelo está expropiando las cuentas individuales y lo pone todo en un solo tambuche y ahora ellos no dicen nada. Cero, o sea, ellos no hablan de eso, no hablan del clima, de otra cosa cuando le toca el tema. Pero tú no dijiste que eso era una expropiación y que eso era comunismo. Sí. Y ahora que lo hace el Estado, ahora ya no es comunismo. O sea, así funciona, yo lo sé, pero eso no significa que todos los empresarios la mayor parte de los empresarios no participan de ese carnaval. Profesor. Pero es como tú dices, es muy probable que sí, siempre al final la gente cree que sus intereses son prioritarios. Profesor, y que sus intereses son prioritarios para el país. Le cambio el tema rápidamente, usted lo mencionó recién, pero la Caja de Seguro Social, la Asamblea tiene que tomar una decisión respecto al segundo debate en esta semana, porque fue para los días que se pospuso la votación, pero no terminan de definir cómo avanzar, cómo no avanzar, aparecen más modificaciones. El viernes el ministro de Economía, Felipe Chapman, decía aquí que de no haber ningún cambio, el Ejecutivo va a tener que volver a poner los fondos mensuales para
para la Caja de Seguro Social, para las jubilaciones y pensiones, y va a ser un monto mayor. ¿Cuál es el futuro del IBM y de la Caja de Seguro Social tal y como está en este momento? Bueno, como digo, realmente llegamos a un nivel que parece hasta infantil, porque el Seguro Social tiene más de, lo dijo el mismo alcalde, tiene más de 11 mil millones de dólares en fondos. O sea, lo que pasa es que la ley establece que tú no puedes pasar de un fondo a otro. Eso es verdad. O sea, tú necesitas una ley para pasar de los 13 mil, 11 mil o 12 mil millones de dólares que tiene, 91 millones para poder pagar la pensión del mes, o 90 o 100 millones. Pero es lo mismo hacer una ley para hacer ese traspaso, que el Seguro Social tiene 3 mil millones en cuenta corriente. No es que lo que pasa es que están invertidos, no, en corriente. 3 mil millones. Para pasarlo de ahí, o puedes hacer una ley para pasarlo del mes, que además le debe 700 millones y no se lo ha pagado. Eso es solamente un show para hacer ver que si no me ponen lo que yo quiero, no vas a tener plata para cobrar tu pensión. Entonces, para hacerlo nos deja muy mal innecesariamente, porque digo, el seguro tiene más plata que el Estado y le está pagando, regalando 91 millones cuando le debe 700. Entonces, es una absurdo. El problema de esta ley es que no se discutió correctamente. Han hecho un parapeto ahí pegando cosas, pero realmente lo que se vio definir, en principio, lo primero que había que definir era el modelo de pensión. O sea, tú quieres un modelo solidario, quieres un modelo mixto, quieres un modelo individual o quieres un modelo nocional. Una vez definido eso, entonces entran los técnicos, no a la inversa. Porque tú no puedes meter un técnico a decirle, calcúlame un estado, una estudio de factibilidad de un negocio. El técnico te dice, pero dime cuál negocio. ¿Es comercio? ¿Es industria? ¿Es agricultura? No, calcúlamelo. Y después vemos qué negocio ponemos. O sea, es absurdo. Tú tenías que saber cuál es el modelo para entonces que los técnicos te digan cuáles son las variables que hay que hacer para que ese modelo funcione. Y ahora lo único que quieren es tomar los fondos que existen para cubrir el déficit, y dentro de 6 años, porque recuerda que la ley dice que en 7 años no pasa nada. Así que por eso pusieron en 6 años. Cuando ya realmente sí no haya plata, entonces ya no vas a tener otra que subir la edad de jubilación. Entonces hay un error evidente. Ese mamotreto que ha convertido esa cuestión, deben simplemente retrocederlo, echarlo para atrás, darle 3 meses a sectores de la sociedad civil representativa y que definan. Pero ¿sabe cuál es el problema fundamental? Es que este país eliminaron la planificación con el gobierno de Toro Valladares y Chama. Al no tener claramente cuál es la estrategia país, hacia dónde vamos, no podemos definir qué tipo de seguridad social se adapta a esa estrategia, porque no hay estrategia. Ahora, pero en ese sentido, la estrategia y luego el sistema de pensión. En ese sentido, no era mi pregunta, pero en ese sentido, esta reforma a la ley del Seguro Social no resuelve los problemas que lo causan. ¿A qué me refiero? Hay un tema demográfico. Cada vez nace menos gente. La seguridad social se basa en que haya más trabajadores y demás. Eso es un tema que yo siento que en esta ley no está siendo tomado en cuenta. 2, la precarización del trabajo. Tú puedes tener la mejor reforma, pero si cada vez hay menos cotizantes, porque cada vez se trabaja más por servicios profesionales, etcétera, etcétera, entonces no se resuelve. Eso es un punto. Mi pregunta estaba alejada del tema y podrá parecer algo tonto, pero se está hablando de la eliminación del centavo, de la moneda del centavo. ¿Qué impacto tiene eso en la economía diaria de la gente que usa todavía dinero en efectivo? ¿Y qué impacto tienen los comercios en la compra y venta al por menor? ¿Tiene o no tiene un impacto la desaparición del centavo como tal? Bueno, primero te voy a contestar lo de demografía. Eso es falso. Ok. Mira, de nuevo, hay muchos elementos, muchas variables que tienen que ver con eso. El problema demográfico es un problema en Europa, porque los países ponen 15% del Producto Interno Bruto a las pensiones. Cuando Grecia se fue al 24, hubo una crisis. Hubo que hacer medidas paramétricas para bajar a 15. Pero estos problemas, Panamá tiene una parte
que le da un espacio, y es que el gobierno no pone nada. Es como si estamos los cuatro jugando dominó y empezamos y ponemos $5 cada uno para las pintas, y después tú me dices a los 2 horas, oye, hay que poner más plata, porque mira, los de allá pusieron 10, los de allá pusieron 15, yo le voy a decir, pero tú no has puesto nada. Tal vez tengamos que poner plata, pero por ahora, ¿cuánto vas a poner tú que estás tomando gratis? Bueno, eso pasa. Si el Estado panameño, Costa Rica pone el 5% del PIB, Chile, que tiene cuentas individuales, pone el 3% del PIB, y Panamá pone 140 millones, que es 0.01%, y no lo pone en 2020. El problema actual es que el Estado tiene que poner una parte para luego, cuando haya un problema, tal vez cuando ya llega al 2%, que es lo más que tiene que poner la mitad de Costa Rica, y resuelve el problema por 30 años o 40. Entonces a los 40 decimos, oye, el problema de la población puede ser un problema dentro del 20, pero ahora el gran problema es que el Estado panameño es el más mezquino y mal agradecido con los adultos mayores, que no pone un real, mientras le da millones a los hoteleros gratis, mientras le va a dar 200 millones de dólares de subsidio a los bancos. Este mes a los adultos mayores le da 140 y no los paga. Entonces no me venga con un problema poblacional cuando no estás poniendo la plata que debes poner, y después puede haber un problema de población. Pero el problema del sistema solidario no es de población, es que se cerró. Desde 2008 no entra nadie. Entonces, si la población se hubiera cuadruplicado, sería exactamente lo mismo, porque a partir de 2008 no se permite la entrada del sistema solidario. Ese es tremendo argumento, Entonces, Leonardo. es de nuevo, siempre coge la partecita que les gusta para justificar algo que es mucho más complejo, porque no quieren decir que efectivamente este es un país muy mezquino. Aquí es el único país del planeta donde no se ajustan las pensiones. Entonces los adultos mayores no es que tienen el 60, tienen el 30 o el 20, porque su poder adquisitivo se redujo. No hay indexación con el tema de los jubilados. Profesor Argotes, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo aquí en nuestros estudios. Tenemos que avanzar. Estamos contra el tiempo. Nos quedan muchas preguntas. Nos quedó la pregunta de centavo y que no respondió. Pero la guardamos para una próxima rápidamente, porque evidentemente hay muchos más temas para abordar con el profesor Felipe Argote aquí en Radio Panamá, y ojalá podamos volver a contar con usted. Bueno, te debo la del centavo. Gracias.